Saludos ahí. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a proseguir con los temas que ya enuncié en la serie de problemas que van a venir en el examen. ¿Sí? El primer tema fue el de resonancia. La clase pasada nos quedamos discutiendo una cosa que es muy esencial, ¿sí? Y es la forma como responden los diferentes edificios ante una fuerza tan gigantesca como son la fuerza de los sismos, ¿sí? Entonces, recuerden, estábamos discutiendo cómo se comportaban diferentes construcciones. Entonces, todas estas construcciones de diferente altura pues están sujetas al movimiento periódico de la fuerza gigantesca que se ejerce en un sismo, ¿sí? A ver, aquí lo que habíamos dicho es que intuitivamente, aunque de hecho este análisis se hizo, bueno, yo lo hice cuando menos en la materia de física 2, es la forma como este tipo de columnas eh, reaccionan, oscilan de acuerdo a su frecuencia natural. Este edificio pequeñito, una casita de 1 o 2 pisos, pues reacciona con una gran frecuencia, oscila con una gran frecuencia ante el movimiento de un sismo, oscila digamos que a 8 Hz, a 6 Hz o 10 Hz, ¿sí? Entonces es una frecuencia muy alta porque está muy pequeñita, ¿sí? Este oscila, como es mayor, tiene más masa y oscila con una frecuencia menor, del orden de los 6 Hz, ¿sí? Este edificio, que tiene como 8 pisos, puede oscilar entre una frecuencia, la voy a remarcar aquí, de 0.5 a 2 Hz, ¿sí? Mientras que este edificio muy alto pues puede oscilar con una frecuencia de 0.2 Hz, o sea, una frecuencia muy baja. Y entonces todas estas construcciones hay que compararlas con la frecuencia típica de un sismo, que es de 0.5 a 2 Hz. Digo en promedio, pues, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto es que la resonancia ocurre cuando las frecuencias de la fuerza externa, que en este caso es la fuerza de la Tierra, ¿sí?, coincide con la frecuencia de este edificio, por ejemplo, ¿sí?, que está entre 0.5 y 2 Hz. Por lo tanto, de toda esta serie de edificios, los que tienen mucha probabilidad de entrar en resonancia es este tipo de edificios, ¿sí? Bueno, esta es una hipótesis teórica, la de la resonancia, porque fue deducida matemáticamente, pero en el 85 todo esto se fue comprobado empíricamente, porque la mayor cantidad de edificios que se derrumbaron en el 85 fueron estos edificios, ¿sí?, los que estaban entre 6 y 7 pisos, ¿sí? Ahí fue la mayor cantidad de edificios destruidos. Bien, bueno, lo que se hizo fue, a partir del 85, modificar las leyes de construcción, y entonces muchos edificios, para reforzarse, por ejemplo, incluso aunque tuvieran 7 pisos y que no se derrumbaron, lo que hicieron fue lo siguiente, ¿sí? Ustedes lo pueden observar.
si caminan por Insurgentes, por ejemplo, o por otras partes de la ciudad, que estos edificios fueron reforzados con, con barras así, con barras de ese estilo, ¿sí? De metal. Lo que hacen estas barras es reforzar la rigidez del edificio y entonces su frecuencia de resonancia sube. Por ejemplo, este edificio que originalmente tenía una frecuencia natural de 0.5 a 2 Hz, podía subir a 4 Hz o a 4 Hz. Entonces, al oscilar en forma natural a 4 Hz, pues ya no coincidía con la frecuencia natural de un sismo, ¿sí? Entonces, a ver, para resumir, por favor díganme, aquí, ¿cuál es la frecuencia, cuál es la fuerza externa y cuál es el sistema elástico que tiene su frecuencia natural? Primero, ¿cuál es la fuerza externa oscilante? La fuerza de los sismos. La fuerza de los sismos, ¿sí? A ver, para que no quede nada más en una cuestión puramente teórica, eh, traten de... No les puedo decir que recuerden porque entonces ni siquiera habían nacido ustedes. Pero en el 2007, recuerden que hubo un sismo también dos sismos bastante fuertes. Y traten de recordar, que para ese tiempo ya había nacido, como cuánto tiempo hacía, con qué periodo se movía la Tierra. Para recordar eso voy a mover lentamente la punta de la pluma y voy a hacer este movimiento, reproduciendo más o menos el movimiento de la Tierra. Parece que así. ¿Sí? A ver, entonces, midan el tiempo. ¿En qué tiempo va y viene? Va y viene. ¿Qué tiempo sería? Como de unos 4 o 5 segundos. Yo creo que será un poquito menos, ¿no? Bueno, sí, 3, 4 o menos. Tal vez 2 segundos, ¿sí? Si fuera de 2 segundos, entonces, ¿qué frecuencia le correspondería? Recordando que la frecuencia es de 1 entre t, ¿sí? Entonces, la frecuencia de movimiento del suelo, ¿cuál sería? De 1 entre cuánto? Sería un medio. Un medio, exactamente, 0.5. 0.5 Hz, ¿sí? Bueno, pues entonces, en el 2007, ya para entonces, ya se habían modificado las estructuras de los edificios de esta altura más o menos, y con estos refuerzos, pues esta frecuencia ya era imposible que coincidiera con la frecuencia nueva, ¿sí? Implementada por las autoridades para los edificios, y entonces ya no hubo tantos casos de resonancia, ¿no? Ahora, eh, no sé si observaron, pero cuando hubo esta coincidencia de frecuencias, el movimiento o sea, la amplitud del movimiento de este tipo de edificios no fue instantánea, sino que fue creciendo paulatinamente, ¿sí? El movimiento fue creciendo paulatinamente, ¿sí? Hasta que finalmente se estacionó, ¿sí? Entonces, es algo también a notar, que si de acuerdo a la resonancia, la amplitud de oscilación es igual a la fuerza del sismo entre la masa de lo que se va a mover por omega, entre omega menos omega cero, según esta fórmula matemática, en cuanto omega coincida con omega cero,
instantáneamente A se va a volver infinito. Pero eso en la realidad no ocurre, sino que el movimiento va creciendo paulatinamente. ¿Sí? Bueno, otra cosa importante que hay que notar aquí, fíjense cómo el factor importante para que A tienda a infinito no es F0, no es M, porque son constantes, sino que es este factor, esta diferencia, omega menos omega 0. Si omega menos omega 0 tiende a 0, entonces automáticamente la amplitud del movimiento tiende a infinito, se va creciendo poco a poco. No importa que la fuerza sea pequeña, ¿sí? Entonces lo importante en un fenómeno de resonancia no es tanto la amplitud de la fuerza ni la masa, sino este término. Pueden incluso tener fuerzas muy pequeñas y sin embargo, como predomina este factor o esta diferencia, pueden alcanzar el estado de resonancia. Bueno, bien, entonces ahora vamos a pasar a otro tema, que es otro de los problemas que les puse para el próximo examen, ¿sí? Que recuerden, el próximo examen es el próximo jueves para la primera sección y para la segunda sección el próximo viernes. El jueves les doy sus calificaciones del segundo examen, ¿sí? Bueno, entonces ahora otra cuestión que vamos a ver ahora es a recordar básicamente función de onda. Como físicos es importante que tengan presentes en todo momento este tipo de conceptos que son de una amplia aplicación en la realidad, ¿sí? La función de onda. Recuerden lo que dijimos rápidamente. Si tenemos, por ejemplo, tenemos una función así, que este sea f y este sea x, entonces podemos definir que esta función sea f igual a por x cuadrada, ¿sí? Pero si esta función la cambiamos y le ponemos f de a por x menos h al cuadrado, ¿qué pasaría con esta curva? ¿Permanecería tal cual? ¿Se movería a la izquierda o se movería hacia la derecha? A ver, hicimos un cambio de coordenadas. Antes el 0 estaba en x igual a 0. Ahora el 0, ¿dónde va a estar? El vértice se va a desplazar a la derecha. Exactamente, en una distancia h. Entonces tendríamos esto, ¿sí? Entonces lo que vemos es que a una función la podemos desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, simplemente cambiando el origen, ¿sí? El origen en el cual la función vale 0, ¿sí? Bueno, ¿por qué hacemos estas operaciones? ¿Por qué estamos reflexionando en este tipo de operaciones matemáticas? Porque si tuviéramos una onda en el agua, lo que veríamos es que esta onda con el tiempo se desplazaría, ¿sí? Exactamente igual que esta función se está desplazando hacia la derecha, una onda también se puede desplazar hacia la derecha, ¿sí? Pero su desplazamiento, si su desplazamiento es continuo, quiere decir que h está aumentando de valor continuamente en el tiempo. Por lo tanto, si h aumenta de valor continuamente en el tiempo, h va a ser una función de c, de un factor de c multiplicado por el tiempo.
esto matemáticamente nos está diciendo que h está creciendo con el tiempo. Por lo tanto, si h está creciendo con el tiempo, pues quiere decir que esta función se está desplazando continuamente en el tiempo hacia la derecha, ¿sí? Bueno, ok. Por lo tanto, para que representemos matemáticamente una onda, esa función debe ser función de x y debe ser función de t, ¿sí? Eso cuando la perturbación se está moviendo en una sola dirección. Y entonces este en general sería f de x. Antes ponemos menos h, ahora es menos c por t. O sea, en vez de h, hemos utilizado c por t. Entonces, esta es una función de onda, ¿sí? Porque f, cualquiera sea su forma, se está desplazando continuamente hacia la derecha. Desde luego que si hubiéramos puesto en vez de menos, hubiéramos puesto un signo más, ¿qué pasaría? ¿Qué habría pasado si hubiéramos puesto en vez de menos ct más ct? Su desplazamiento sería en la dirección opuesta, ¿no? Exactamente, sí. Entonces en general se pone menos más ct, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo por el momento así. Bueno, lo que hicimos también es que si x menos ct la llamamos alfa, entonces f se convertía en una función de alfa, ¿sí? Y lo que hicimos, lo voy a hacer rápidamente, es que la parcial segunda de f con respecto a t cuadrada era igual a c cuadrada por la parcial segunda de f con respecto a x cuadrada, ¿sí? Eso es muy sencillo. O sea, si f es función de alfa, una cosa, un recordatorio rápida, entonces parcial de f con respecto a t, pues va a ser, fíjense, alfa es función de x y de t. Entonces la parcial de f con respecto a t va a ser la derivada de f con respecto a alfa por la parcial de alfa con respecto a t. Pero esto nos daría f' y la parcial de alfa con respecto a t pues sería menos c por menos c. Y si volvemos a hacer esa operación, pues nos aparece c cuadrada y lo mismo pasaría para x. Bueno, el punto es que con estos sencillos procedimientos matemáticos llegamos a la conclusión de que una onda debe cumplir este comportamiento matemático. A esto se le llama una ecuación de onda. Ahora, estamos haciendo estos recordatorios que en principio debieron haberlo en el curso de Física 2, porque lo que tratamos de llegar es a mostrar que de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, entonces en vez de c cuadrada, ¿sí? En vez de c cuadrada va a aparecer que c cuadrada va a ser igual a 1 entre mu 0, epsilon 0, ¿sí? Bueno, eso lo tienen que hacer ustedes en los problemas que les dejé. Deducir que la velocidad de una onda eléctrica o magnética o una onda electromagnética es igual a esto, lo cual nos lleva a esta sencilla conclusión de que c es igual a la raíz de 1 entre mu 0 por epsilon 0, ¿sí? Bueno, eso lo deben hacer ustedes a partir de todo esto, ¿sí? Recuerden que de los 12 problemas que voy a dejar, ya dejé 7, y de esos 12 problemas voy a agarrar 5 para el examen. Bueno, entonces llegamos a esta conclusión: c igual
a la raíz de 1 entre mu 0, epsilon 0. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene de curioso esta fórmula? Bueno, aquí nos dice que la luz se propaga con esta velocidad en la dirección X, por ejemplo, ¿sí? Pero ahora uno se pregunta lo siguiente, ¿sí? El sonido es una onda sobre el agua, también es una perturbación ondulatoria, ¿sí? Un sonido dentro de un metal también es una onda, ¿sí? Y entonces todas estas ondas tienen la propiedad básica que se desplazan sobre un cierto medio. El sonido se puede transmitir sobre el aire, se puede transmitir sobre el agua, dentro del agua, se puede transmitir dentro de un metal, y en todos esos casos se está transmitiendo la perturbación dentro de un medio material. Vamos a poner aquí un medio material. Bueno, la onda sobre el agua, pues evidentemente que se propaga sobre el agua. La onda, aquí estamos hablando de una onda superficial. Hacemos el apunto de que hay dos tipos de ondas en el agua. Las que se propagan sobre la superficie, que son ondas que se mueven con una velocidad bastante baja. De hecho, uno puede observar la velocidad con la cual se propagan. Pero también hay ondas que se propagan en el interior de un líquido, y esas se propagan con velocidades superiores a los 1000 metros sobre segundo. Son ondas muy rápidas, ¿sí? Bueno, y por otra parte los sonidos que se propagan dentro del metal, que también por ser un medio muy elástico, más bien con una rigidez muy grande y con una gran densidad, el sonido dentro de un metal pues puede superar también los 1000 metros sobre segundo, ¿sí? Y incluso un valor mucho mayor. Bueno, entonces todas estas ondas se mueven sobre un medio material. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el medio sobre el que se propaga la luz? ¿Sí? Esta pregunta nace porque, de acuerdo a observaciones experimentales, a diferencia del sonido, la luz se propaga en el vacío. De hecho, esta velocidad de propagación de la luz, de acuerdo a mu 0 y epsilon 0, que son las características del medio del vacío, esto implica que la velocidad que la luz se está propagando en el vacío. Entonces, si la luz se propaga en el vacío, ¿cómo es posible eso? ¿Sí? Todas las demás ondas se propagan sobre un cierto medio material, pero la luz se propaga en el vacío. Entonces, la gran pregunta que surgió, dado las costumbres de los intelectuales del siglo XIX, pues decían, debe propagarse a través de un cierto medio. No es posible que la luz se propague en el vacío, ¿sí? Bueno, es posible puesto que es un hecho experimental, pero explicar cómo es que la luz se propaga en el vacío era la gran pregunta. Y entonces pues, surgieron muchas propuestas. Una propuesta muy extendida es que todo el espacio cósmico, voy a
a representarlo de esta manera, ¿sí? Estaba en un medio que se llamaba el éter. Y sobre el éter era el medio sobre el cual se desplazaba la luz, ¿sí? Sobre el éter era el medio sobre el que se desplazaba la luz, pero pues dada su altísima velocidad, pues ese éter debía tener características muy raras. Debía ser, por un lado, un medio muy rígido, porque se sabía experimentalmente que a medida que el metal, por ejemplo, o que el medio fuera más rígido, la velocidad era mucho mayor. Ok. Pero por mi otra parte, puesto que la luz se desplazaba sin encontrar obstáculos, ¿sí? Sin aparentemente encontrar obstáculos en el vacío, pues debía ser un medio muy tenue. O sea, con una densidad muy baja, ¿sí? Para que la luz se moviera y los planetas y los astros se movieran sin dificultad en el éter, pues tenía que ser un medio que presentara poca resistencia. Entonces, tenía que ser rígido el éter, pero también muy tenue. Entonces, como que eran conceptos contradictorios, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo va a ser rígido y cómo también al mismo tiempo va a ser tan tenue que los cuerpos se mueven sin dificultad en el éter, ¿no? Bueno, pues dio lugar a muchas discusiones muy complicadas y afortunadamente apareció Einstein y dijo, Einstein resolvió el problema afirmando como un axioma de la física que C es constante, que en el vacío, sea como sea cual sea la dirección en la cual se mueve la luz, su velocidad es constante. Y entonces construyó toda la física a partir de este axioma. ¿Sí entienden lo que es un axioma, no? A ver, ¿alguien me puede decir qué es un axioma? A ver, piensen qué es un axioma en lo que voy por un café. No, vine por mi café. ¿Le porto? No, no.
Bien, entonces Einstein, para resolver todo este enredo, que llegaba a proponer cosas tan raras como eso de la existencia del éter, ¿no? Incluso el mismo Maxwell aceptó la existencia del éter. Pues Einstein le dio un vuelco a todas estas propuestas, ¿no? Y dijo, no, lo que se debe mantener es constante, es la luz. Al margen, cuando se mueve en el vacío es constante, al margen de la dirección en la cual se mueva, ¿sí? Pero miren, esa propuesta de Einstein contradecía el comportamiento de las ondas materiales, ¿sí? Por ejemplo, si uno va en un carrito y va con una bocina, ¿sí? Y aquí está alguien que está escuchando. Ahí está una personita. Bueno, entonces, si esto está quieto, pues la bocina lanza cierta frecuencia, F0, ¿sí? Pero si el carrito avanza a gran velocidad, ¿sí? Entonces la longitud de onda de las ondas se acorta y la persona que está aquí escuchando, ¿sí? Si está moviéndose a una velocidad v, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo? Al principio la frecuencia que escuchaba el individuo era F0, pero ahora, ¿qué va a pasar con la frecuencia que escuche este individuo cuando la fuente de sonido se está moviendo? ¿Va a aumentar la frecuencia o se va a mantener constante o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar. Y entonces, dado que la velocidad de la onda es la longitud de onda por la frecuencia, y por tanto la frecuencia es igual a c entre lambda, como en este caso la longitud de onda se hizo más pequeña, pues entonces c entre lambda pues va a hacer que aumente la frecuencia, ¿sí? Bueno, entonces se estaba acostumbrado a eso, ¿no? A que la velocidad y la frecuencia variaran con el movimiento de la fuente y del receptor, ¿sí? Pero eso no pasaba en el caso de la luz. En el caso de la luz siempre la velocidad era constante. Por lo tanto, eso contradecía todas las experiencias que se tenían sobre el comportamiento de las ondas. Entonces, es un caso históricamente muy interesante porque de pronto llega un hecho experimental y una propuesta teórica que contradice toda la cantidad de experiencia acumulada con respecto al comportamiento de las ondas materiales, es decir, las que se desplazan sobre un determinado medio, como sea el agua, el aire o los metales, ¿sí? Bueno, entonces de esa forma la propuesta de Einstein trastornaba toda la experiencia, ¿sí?